Me sienta tan en monólogo con este tema que vamos a hablar hoy de convivir sin vivir. Primero que todo, me presento. Yo soy Jimena Carvajal, soy comunicadora social y periodista de profesión y soy speaker, formadora y docente de habilidades blandas, de desarrollo personal y habilidades para la vida. A ella ya estamos viendo a María también. Bienvenida, Karen. Nos falta acá Liliana. Y tenemos y concept, que no sé quién, no sale el nombre, pero bienvenido. Entonces me voy presentando, como ya les estaba comentando. Trabajo con este tema de habilidades para la vida, y pues son cositas que nos funcionan como para la vida misma, ¿no? Entonces, pues nada, quiero darles la bienvenida, y me encantaría también conocer un poquito acerca de ustedes antes de iniciar. Si María, nos puedes contar un poco sobre ti, con quién vives, qué haces. Ok, ¿alguien nos quiere contar entonces eh, de su vida? ¿Con quién viven? ¿A qué se dedican? Hola, Hola. ¿me escuchan? Bueno, yo soy Karen López, diseñadora de modas. Y nada, tengo una marca de ropa. No sé qué más contar. Chévere, Karen, ¿con quién vives? Con mi familia, aún vivo con mi familia. Ok, Y nada, ok, chévere, Karen, bienvenida. gracias. Diana, eh, ¿nos quieres contar de repente? Ok, bueno, estamos como... Ok, María, acá te esperamos y vuelves a aprender tu camarita. Bueno, entonces mientras nos pasa ahí la timidez, vamos a iniciar entonces con esta charla de convivir sin vivir. ¿Y por qué quise dictar esta charla el día de hoy? ¿Y por qué quisiera hablar de este tema? Justamente porque creo que esta cuarentena y esta época, esta fecha en la que hemos estado todos un poco encerrados y confinados, pues a mí por lo menos me ha hecho pensar bastantes cosas en cuanto a temas de la convivencia, ¿cierto? Y de la no vivencia que estamos teniendo realmente, no solamente en esta época de cuarentena, sino justamente también lo que nos pasa en la vida poco, de notar un poco y de darnos cuenta que definitivamente tenemos una vida y una vida en convivencia, ¿cierto? Vivimos con muchas personas, nos relacionamos con una cantidad de personas, pero pues a la final no estamos realmente construyendo de repente un vínculo, un lazo fuerte con estos seres humanos que hacen parte de nuestra vida. Y justamente pues, me he dado mucho cuenta en cuarentena que este tema de la hiperproductividad, de estar todo el tiempo ocupados porque tenemos algo que hacer, porque el tema del trabajo en casa se nos ha convertido también en un poco una esclavitud, o por lo menos en mi caso sí, yo soy docente, yo dicto clases en la Fundación Alberto Merani, y esto ha sido un tema que me ha quitado más tiempo de lo normal y que finalmente creo que hemos tenido un tema de hiperproductividad y de tener que hacer 1500 cosas que si bien no son del trabajo, también como que nos obliga la misma cuarentena, el mismo espacio a decir, no, pero es que si usted no sale de esta cuarentena con 5 libros leídos, con la chocolatina en el abdomen de hacer ejercicio todos los días, con una carrera nueva, con lo que sea, con un conocimiento adicional, entonces esto no le sirvió para nada y siento que esto también ha sido como una presión para cada uno de nosotros a la hora de gestionar y de hacer eh, cosas durante el día. Durante estos 2 meses, creo que estamos cumpliendo hoy, si no estoy mal, hoy es 20, sí, estamos cumpliendo 2 meses de estar acá pues encerrados y confinados. Y pues definitivamente
a mí me ha pasado un montón y me he dado cuenta de varias cosas, entre esas, yo también, al igual que Karen, que se presentó, vivo con mis padres, y les digo que estar viviendo aquí es estar metida en este mismo cuarto donde me están viendo hoy. Aquí, este se convirtió en mi oficina, en mi estudio para los lives y las conferencias que dicto, en el lugar de donde hago ejercicio, en mi gimnasio, en absolutamente todo, pues lo hago en el mismo lugar, pero además de eso nunca salgo de aquí, ¿no? Entonces, tengo a mis padres que viven también acá en esta misma casa, y solamente llegamos a un punto en el que solamente nos encontrábamos para almorzar, ni siquiera la cena ni el desayuno, porque yo obviamente me levantaba un poco más temprano con el tema de las clases. eh, Nos veíamos para almorzar y era almorzar a toda o lo que sea, o teníamos 1500 cosas que hacer en el día. Pues mis papás son pensionados y demás, entonces pues ya digamos que están un poco más tranquilitos dentro de la casa, pero también como que uno se encierra mucho en su espacio y en sus cosas y deja de preocuparse de repente por otras cosas que tiene alrededor y que tiene como dentro de la vida, por estar también en ese día a día todo el tiempo súper productivo de hacer cosas que poco o nada tienen que ver con uno mismo, ¿no? Más allá de simplemente como cumplir con el trabajo y demás. Y además de reconocer y de compartir con las otras personas. Entonces, en una de mis conversaciones con algún ser humano que estábamos echando rulo alguna vez, y él me dijo, oiga, yo echo de menos un montón cuando salgo a almorzar, poder caminar solo hasta X de librería y poder mirar un par de libros que me gustan para comprarlos, o leer de repente alguna revista o algo, y tener ese tiempo para mí. Y me preguntó, ¿y a ti, pues, tú qué echas de menos? Y yo dije, mira, pues yo empecé a pensar y dije, no, pues tengo que echar de menos algo, ¿cierto? Algo tiene que haber, que realmente extrañe, ¿cierto? De mi vida o de la vida conmigo. Oiga, y me di cuenta que no extrañaba absolutamente nada, nada. O sea, yo primero no estoy enloquecida acá en la casa, porque además he tenido también un proceso súper bonito, de no enloquecer en soledad o encerrada o sin tener que salir a alguna parte. Entonces está bueno por ese lado. Pero cuando me di cuenta yo no extrañaba como algo real, que yo dijera como, pucha, me estoy conectando 100% con esto, pues no. Entonces, aquí empecé, digamos que a pensar, ¿cierto? Y a reflexionar un poco sobre el tema, porque me di cuenta que lo único que estaba pasando con mi vida era un área que se llama trabajo. Fin. Y sí, definitivamente soy súper apasionada por mi trabajo, súper apasionada por la formación, amo dictar mis clases, amo mis conferencias, etcétera, pero también me di cuenta que llegué a un punto en el que estaba empezando a desconectarme con diferentes áreas de mi vida o con las otras áreas de mi vida que también hacen parte, de mi ser y de mi desarrollo como persona, ¿no? Que no solamente está el trabajo, sino que en realidad hay 8 áreas que hacen parte o que construyen lo que es la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entre esas está la salud, está por supuesto el trabajo o el estudio, está el tema de las finanzas, está el tema de diversión y ocio, que también es supremamente importante, no dedicarnos al 200% a eso, pero sí es supremamente importante, tener también un espacio para eso, un espacio de relaciones de pareja, un espacio de crecimiento personal o de desarrollo personal, que son esas cositas que nos aportan como seres humanos y que también a veces abandonamos por estar en este corre-corre y en este tema, además de estar construyendo una hoja de vida y una cantidad de cartones y de conceptos y de conocimientos que pues por supuesto que nos ayudan, pero no, digamos que no lo es todo y no es lo que realmente nos forja como seres humanos. Entonces está el tema de desarrollo personal, está el tema de familia también, el tema de desarrollo familiar y estas relaciones que tenemos con familia, y también está este tema de las relaciones con los amigos. ¿Mm? Entonces, si vemos, hay una cantidad de cosas que están relacionadas, valga la redundancia, con las relaciones que tenemos con los otros, y por otro lado están las cosas que están relacionadas con la relación que tenemos con nosotros mismos. Entonces, a la hora de convivir necesitamos estar, digamos que un poco balanceados entre los diferentes aspectos de la vida. Y yo me di cuenta que definitivamente mis aspectos de la vida estaban, bueno, digamos que el tema de mi salud,
y el tema de mi desarrollo y de mi crecimiento personal, que es algo en lo que trabajo, pues trabajo con otros chicos y con otras personas, por ende también pues lo trabajo conmigo misma. Pero tenía abandonado un par de cosas, el tema de mi diversión, el tema de mis relaciones con mis amigos, de mis relaciones con mi familia, mis relaciones de pareja, por decirlo así, pues también estaban un poquito abandonadas. Entonces dije, oiga, ¿cómo es posible que me pregunten qué he echado de menos en esta cuarentena? Y pues no he echado de menos absolutamente nada, porque estaba dedicada a una sola cosa con mi vida y además de eso, después me puse a pensar y creo que algo que sí estaba echando de menos era el tema de compartir. Y no solamente el compartir con mis amigos, con mis estudiantes, con las personas de mi trabajo, sino cómo era posible que yo estando conviviendo en una casa con otras dos personas más, no tuviera un segundo de tiempo para convivir con ellos, ¿no? Entonces se vuelve una convivencia sin tener tiempo de vivir, porque no tenemos tiempo de absolutamente nada más, sino de lo que nos acarrea el día a día y lo que nos dice nuestro libreto de vida que tenemos que hacer, que trabajar, que una cosa, que la otra, que entonces el ejercicio, el yoga, y muchas veces metemos este tema, por ejemplo, del ejercicio, o no sé cómo les pase a ustedes, pero en mi caso, casi siempre lo dejo de últimas en el día. Entonces pienso en lo que tengo que hacer en el día en cuanto a temas de trabajo, en cuanto a temas de, no sé, de mis lecturas, de calificar los parciales de los chicos, de una cosa y de la otra, de leer varias cosas para mi trabajo. Y cuando me doy cuenta son las 7 8 de la noche y no he hecho ejercicio y digo, ah, pues pucha, no hice ejercicio. Bueno, no importa, me voy a poner a hacer acá 20 sentadillas como por no dejar y listo. Y me acuesto supremamente cansada y pues de eso no se trata, de eso no se trata una vida de convivencia, ¿no? Entonces, quería preguntarles de repente para ustedes, ¿qué es, qué es convivir? ¿Qué significa convivir para ustedes? Mauricio, que llegaste y no te habíamos dado la bienvenida. Mauricio Bella, bienvenido. Cuéntanos para ti, ¿qué es convivir? No te escuchamos. Cuando ingresaste, pusiste poner el audio del dispositivo. Ok, se nos fue Mauricio. Gloria, creo que habías abierto tu micrófono. Em, ¿Qué consideras que es convivir, Gloria? Bueno, yo creo que es el saber adaptarse el uno con el otro, ¿sí? El saber aceptarse eh, y no sé cómo decirlo, cómo llevarlo de la mejor manera, ¿sí? Saber que yo tengo mi cierto carácter o soy de tal forma y asimismo la otra persona también tiene su propia personalidad. Entonces, que debemos como estructurar esas barreras de hasta dónde puedo ir yo sin llegar a ofender a esa otra persona y que haya como un mutuo acuerdo de respeto, ¿sí? Creo que eso puede ser. Ok, excelente, Gloria. ¿Con quién convives tú? Bueno, yo vivo sola, pero a raíz de la cuarentena vine a acompañar a mis papás, entonces en este momento estoy con ellos dos. Ok, ¿y cuánto tiempo del día, Gloria, compartes con tus papás? En el desayuno. Cuando me levanto, hablo un rato con ellos, desayunamos, después yo entro a trabajar. A la hora del almuerzo volvemos a compartir un poco y ya cuando salgo de trabajar, entonces destinamos un rato para contarnos, entre comillas, qué pasó en el día o para jugar o últimamente lo que hacemos es que vemos una serie. Nos programamos para ver una serie, entonces así al menos podemos disfrutar una parte del día juntos. Ok, chévere, chévere, Gloria, gracias. ¿Alguien más nos quiere contar qué significa entonces convivir, además de lo que ya nos dijo Gloria?
que es un tema como de aceptar al otro, de conocer al otro, de saber que cada quien tiene su estilo y su personalidad. Mira, Jiménez, en el chat María nos decía que ella es estudiante de ingeniería química, que vive con la mamá y con la hermana, y que para ella convivir es tener paciencia, tolerancia, aceptar a las personas que viven bajo el mismo techo. Eso le ha enseñado en este tiempo de cuarentena, el compartir. Oye, buenísimo. María, muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, miren que el tema de la paciencia, el tema de la tolerancia son dos características fundamentales para el hecho de convivir, ¿cierto? Y lo que dice María también es verdad, es un tema de compartir y además de eso es hacerse un poco de compañía y darnos cuenta que coexistimos, ¿cierto? Es decir, que somos el uno con el otro. Digamos que vivir solo y estar solo no es, no hace parte de la vida, porque a la final uno siempre tiene que compartir con alguien más, así sea con el señor de la tienda, así sea con el vecino, así sea con las personas de la casa, pero siempre vamos a necesitar de la existencia de alguien más. Y fíjense que convivir más allá simplemente como de seguir unas normas, ¿cierto? Unas reglas de decir, por ejemplo, las normas del conjunto que son las, o del edificio, que son las normas de convivencia, que yo digo, ¿cómo es posible que tenga que ser una norma, no sé, no botar basura en el suelo, o no hacer ruido hasta las 8 de la mañana en una fiesta, pero se tiene que convertir en una norma porque los seres humanos no pensamos en el otro, ¿cierto? No tenemos esa empatía y esa comprensión del otro, que más allá de lo que nos decía Gloria de comprender y de entender a las otras personas, también es un tema de reconocer su existencia, ¿no? O sea, hay otro ser humano que existe al igual que yo y que tiene unas necesidades que posiblemente sean diferentes a las necesidades que yo también tengo como ser humano, y es completamente entendible porque somos dos personas pues diferentes que estamos en un mismo mundo, en un mismo espacio, en el mismo lugar. Ahora, el convivir no solamente significa que uno conviva con las personas de la casa, porque a la final uno convive en todas partes, ¿cierto? Hay una convivencia que es la convivencia ciudadana, que es lo que hace que cada uno se comporte, digamos, de alguna forma dentro de la sociedad, dentro de un espacio, dentro de un lugar, ¿cierto? Pero uno convive en varios sitios, uno convive en un bus, uno convive en el trabajo, uno convive en la casa, uno convive con amigos, uno convive en la universidad, etcétera, etcétera. Entonces siempre tenemos diferentes espacios para convivir. Espacios buenos para convivir, por supuesto que existen y qué mejor que uno tenga una buena convivencia en su casa, que es donde en este momento pues estamos el 100% del tiempo, o una buena convivencia en la oficina, digamos que antes de estar también confinados pues teníamos que tener una buena convivencia en una oficina, porque no hay nada peor que tener una convivencia tóxica, ¿no? Donde siempre haya conflicto, donde siempre haya un problema, donde siempre esté pasando algo, porque eso también lo que hace es que nos carga de una cantidad de cosas y también nos resta ese disfrutar de las cosas esenciales que hace parte justamente del convivir y del vivir, disfrutando cada momento y cada espacio que nos regala la vida y que nos entrega y que nos entregan las otras personas. Entonces, ¿qué nos pasa muchas veces con estos temas de las personas tóxicas también con o los de las relaciones tóxicas con las que convivimos? Y es que nos pasan dos cosas. O vivimos en un conflicto, en una queja y en una... ¿me están escuchando? Sí. Ok. Eh, entonces vivimos en este conflicto o definitivamente lo que puede pasar también es que decidimos dejar de convivir o de vivir o de compartir con esa persona o con esas personas por la toxicidad también que existe y eso tampoco está bien, ¿no? Imagínense si estamos en la misma casa, es como viviendo con el enemigo y uno no hace sino estar en un conflicto eterno con esa persona o definitivamente también dice, pues no vuelvo a hablar, que eso pasa mucho a veces si uno tiene problemas con el otro, y pues no vuelvo a decir nada, no vuelvo a opinar, no vuelvo a decir absolutamente nada. Entonces, pues tampoco se trata de eso, porque como les digo, es un reconocimiento del uno con el otro y de generar también esos espacios de comprensión, ¿cierto? Y de comunicación que podemos tener con otras personas en nuestro alrededor, reconociéndolas también. Y miren cómo muchas veces nuestra forma de vivir y nuestro día a día y la manera como llevamos nuestra vida no nos da esa posibilidad, o sí nos da esa posibilidad, pero nosotros nos pasamos por encima porque no tenemos el tiempo
No tenemos el tiempo muchas veces ni siquiera de decirle al celador del edificio buenos días o buenas tardes o si comió. Ahora, por ejemplo, mis celadores, no sé cómo estén haciendo en sus casas, pero acá mis celadores ahora tienen turnos de 24 horas y a veces uno dice, pucha, llevo 3 días y no le he preguntado al de Mar, que se llama uno de mis celadores de acá, oiga, si ya almorzó, si trajo comidita, si necesita algo. Y miren que eso también hace parte del convivir, eso hace parte de reconocer al otro, ¿cierto? De darnos cuenta que hay otra persona que está existiendo más allá de mí mismo y que tiene unas necesidades completamente distintas a las mías. Y a veces, pues, no estamos tan conectados y tan enmarcados. Entonces, para poder convivir de una muy buena forma, digamos que hay un carácter pacífico, armonioso y sereno, ¿sí? Esas son 3 cosas que debemos tener los seres humanos a la hora de convivir. Y ojo a esto, que lo que nos pasa es que usualmente estamos exigiéndole al otro, ¿cierto? Que sea el sereno, que sea el armonioso, que sea el tranquilo, pero nosotros somos los que estamos generando de repente eh, esa discusión, ¿cierto? O esta poca armonía que puede existir dentro del relacionamiento de una convivencia, justamente porque tampoco nos damos ese tiempo de entender, de reconocer y de escuchar al otro. ¿Listo? Entonces, la idea con esto es que también lo que nos pasa con la convivencia, y es que la convivencia se ha convertido para nosotros en un conflicto, se ha convertido para nosotros, sí, María dice, estoy de acuerdo, siento que debemos evaluarnos primero a nosotros mismos, sí, señora, y ya voy para allá. Y el tema es que, chicos lindos, la convivencia se convirtió en un conflicto, porque nosotros empezamos a ver a la convivencia solamente esas cositas que nos generan tensión con las otras personas. Por ejemplo, el tema de los pelitos en el jabón, de el hermano que no lava la loza o que se pierden los vasos. Yo no sé si en su casa pasa, pero acá pasaba cuando estaba mi hermano, que lo amo con todo mi corazón y aprendí a comprenderlo, aunque me costó bastante. Pero acá en la casa se acababan los vasos. Entonces uno iba a servir el jugo y no había vasos. Me decía, pero ¿dónde están todos los vasos de la casa? Por Dios santísimo, no sé qué. Era simplemente entrar al cuarto de este ser humano y encontrar los vasos sucios o debajo de la cama o encima del mueble del televisor, etcétera, etcétera. Entonces uno ya empieza a tener una cantidad de conflictos, ¿cierto? Con las personas con las que se relaciona, con las que vive, por cosas como esas. No sé si me quieren, por ejemplo, escribir por el chat, Mauricio, que no te sirve el audio, de repente si tengas algo de convivencia que te cuesta un montón de repente aceptar, al igual que Karen, si nos quieres contar algo ¿Me también de escuchas? convivencia que te genere como un poco de tensión. Sí, ¿Me escuchas? por ejemplo, Mauricio. Aló. Hola, sí, te escuchamos. Ok, no, pues sabes que, pues yo no sé, yo problema de convivencia con respecto a esta situación o a este tema de esta pandemia, de estos 2 meses que llevamos ya encerrados, pues yo no he tenido problema. Digamos que yo vivo solo y yo no tengo ese problema, yo soy muy organizado con mis cosas, entonces el tema de la convivencia, digamos que decirte algo es de pronto cuando estuve viviendo un tiempo con mis papás y con mi hermano, y sí, es súper incómodo. Desde la forma hasta como tú colocas el papel higiénico, no es la misma forma en que la coloca tu mamá o la coloca tu hermano, entonces lo colocan hacia adentro, hacia afuera. Son muchas cosas que te pueden llegar a molestar desde la convivencia. El tema de lo que tú dices del jabón es un tema desesperante. O sea, yo no tengo ese problema acá por lo que te digo, yo vivo solo, pero cuando estaba viviendo en algún momento con mis papás, obviamente sí es un tema que puede llegar a generar bastantes conflictos, el tema de la loza, el tema de la ropa, no falta que el hermano se le coloque uno la camiseta, no, son muchas vainas. El tema de la convivencia es bien difícil, el tema de la convivencia es bien complicado, muy complicado. Bueno, yo no tengo ese problema porque pues mi papá y yo no nos peleamos por la misma ropa, eso sí. Pero sí, es complejo. No, Karen, nos pero los ibas que a tenemos contar algo hermanos, los que sobre... tenemos hermanos, Sí, claro, claro, eso es complicado. Karen, ¿qué dices?
Bueno, pues yo vivo con mis papás y mi hermana menor. En realidad, la mayoría del tiempo, pues ya nos conocemos un montón, entonces como que tratamos de manejar nuestros espacios, como que no, hemos tratado de coordinar el tema del humor o de, bueno, de muchos factores que pueden afectar. En realidad no ha sido, pues en esta cuarentena no ha sido un problema. El tema sí es el espacio, porque entonces somos varios en la casa y pues mi hermana tiene que trabajar, yo tengo que trabajar y a veces digamos el ruido, por ejemplo, tener una videollamada, pues tienes incomodidad en ocasiones del ruido de la familia, de grito a alguien, yo qué sé, es incómodo, pero en realidad digamos que el tema de convivencia um, aquí en mi casa lo manejamos un montón, o sea, nos conocemos, hablamos, podemos tener una pausa para poder solucionar las situaciones que de pronto nos incomoden. Hay cosas que uno igual y con el tiempo va tolerando, ¿no? Yo comparto habitación en este momento con mi hermana y obvio somos muy diferentes, pero nada, yo trato también como de mantener la calma mientras ya casi parto de este hogar. Entonces, como que trato también de cada una de tener su espacio, de respetar su espacio, que ella respete el mío y bueno, tal vez no hablar tan duro, bueno, cosas así que pasan, pero de realidad. Ok, y miren que es difícil porque además uno ya tiene como una costumbre, ¿cierto? Si uno ya lleva conviviendo mucho con otras personas, teniendo en cuenta, por ejemplo, en mi casa, que yo pocas veces me he ido, solamente he estado un par de meses por fuera, pero pues obviamente uno ya tiene una costumbre también, y uno ya sabe cómo es el uno y el otro, pero ahora entonces se va uno o a convivir con una amiga o con un amigo o con la pareja o hasta en un paseo, y uno empieza, pero un momentico que yo dejé las sábanas acá, por ejemplo, en un paseo para atender mi cama y cómo es que está loca, cogió mis sábanas y se acostó con ellas. ¿M? Entonces, miren que son una cantidad de cosas que hacen parte de, no tanto, miren que no es tanto un tema como de una norma de convivencia como tal, sino sencillamente es como ponerse también en los zapatos del otro. Aquí María dice que pasa con su hermana que no lava la loza. Sí, y hay personas que no les importa y hay otros que sufrimos un montón porque eso pase o no pase. A mí me pasaba un montón con un novio con el que yo tenía, con el que yo pues salía, y el man tenía un tema con lavarse los dientes, que les digo, esto era, yo ya sentía que este man le iban a salir los dientes como desde aquí, porque se lavaba los dientes durísimo, sonaba en toda la casa, y cuando ya iba, pues como ya se jugaba con el agua, mira, empezaba un sonido que venía como de ultratumba, como desde la última parte de su estómago, y eso a mí me generaba una tensión horrible, yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible que este ser humano se esté lavando los dientes de esa forma? Pero son cosas que simplemente, como decían por ahí también, y como decía Gloria, es un tema de aprender a reconocer, ¿cierto? Y de aceptar al otro, porque en realidad, miren la cantidad de conflictos que podemos tener con las personas con las que vivimos y con las que convivimos y con las que compartimos por cosas súper, súper tontas. Porque si vemos, no son cosas de fondo, sino cosas que, como dice un psicólogo que sigo un montón, que se llama Daniel Castro, y él dice que la mayoría de nuestros conflictos son por algo que él llama marvas, ¿sí? Y las marvas son sencillamente maricaditas varias. Son cosas pendejas por las cuales estamos peleando todo el tiempo, porque si vemos los temas de fondo, no hay muchos temas de fondo por los que ya tengamos que pelear. Ahora, podemos estar en un conflicto, por supuesto, de convivencia, no convivencia, por cosas ya un poco más profundas, ¿cierto? Que tengan que ver de repente con nuestras formas de pensar, con nuestras formas de ver diferentes cosas, o por ejemplo, si a su pareja le gusta hacer un outsourcing o tercerización, ahí va a tener un conflicto real. Pero miren cómo también dentro de esa convivencia y dentro de no entender al otro, llegamos a estos conflictos desde las marvas o desde esas cosas tan pendejas como la toalla mojada encima de la cama, o los calzones recién lavados en la ducha, o los pelitos en el jabón, como lo estamos hablando con Mauricio, que yo en algún momento decidí primero tener mi jabón aparte y segundo después era jabón líquido, así ya me zafaba del problema porque ya era evidente que hay cosas que no van a cambiar y uno tiene que hacerse un poco la vida más fácil por algo que es tan simple, ¿sí? Que tiene soluciones tan simples más allá de andar alegando por el otro porque todos los días dejó la toalla mojada encima de la cama o porque algo
tonto está pasando, algo como, no sé si les pasa, por ejemplo, en la cocina, estás cocinando con alguien y ese alguien empieza a partir el tomate y tú empiezas, no, 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 ese tomate no se parte así. No, pero es que yo lo parto así. No, 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 pero es que así no se parte para el otro lado. Entonces, a la final, cada quien tiene su manera de matar pulgas, como dicen por ahí, y la idea con eso es justamente empezar a aceptar y a tolerar ese tipo de cosas. ¿Listo? ¿Qué nos pasa muchas veces también? Eh, que dejamos de disfrutar las cosas y dejamos de disfrutar nuestra convivencia con alguien más por algo terrible que tenemos los seres humanos que se llama la queja. Siempre nos vamos a quejar de algo. Que porque hace frío, que porque hace calor, que porque lavó con agua caliente, que porque lavó con agua fría, que porque hizo esto, que porque caminó para allá, que porque caminó para acá. Entonces miren cómo se empieza a desbaratar un relacionamiento súper bonito que tenemos, que podemos tener con las personas con las que convivimos por estar pensando en la queja. Todo es una queja. Y miren que nos convertimos también en unos expertos en quejarnos. Entonces nos quejamos, lo que les digo, por el frío, por el calor, por la novela, por el comercial, porque la presentadora dijo blanco y no era blanco, sino que era rojo. Entonces todo empieza a generarnos también como un conflicto interno, ¿cierto? Y es porque nos estamos quejando de absolutamente todo. Entonces, aquí lo que pasa, y siento que uno de los problemas más importantes y más difíciles de la convivencia y del relacionamiento con las otras personas, además del tiempo que no tenemos para compartir o para darle a las otras personas, también es un tema de una convivencia con nosotros mismos. Y por ahí ya lo estaba diciendo María, y es ese tema de aprender a convivir con nosotros, con nuestros propios problemas, con nuestros propios miedos, con nuestras propias eh, cualidades, con nuestros propios defectos, con nuestras propias embarradas, con nuestras propias emociones. Y siento que desde ahí es donde realmente debe iniciar este convivir para aprender a vivir, ¿cierto? Y a disfrutar esos momentos y esos instantes que nos regala la vida a diario. Y si realmente nosotros supiéramos disfrutarlos y supiéramos abrirnos a recibir este tipo de cosas, a recibir lo que viene con humildad, con tranquilidad, desde nosotros mismos, pues por supuesto que va a ser muchísimo más fácil poder aprender a convivir con otros. Como dice un dicho por ahí, que creo que a mí me hizo realmente hacer un par en mi vida y cambiar una cantidad de cosas, y es que la relación que tengo con los otros es el reflejo de la relación que tengo conmigo mismo. Entonces, cuando yo empiezo a ver que en el otro solamente le estoy viendo las cosas malas, que no hago sino quejarme, que estoy fregándolo todo el tiempo, que estoy juzgándolo todo el tiempo, que todo el tiempo estoy diciendo, no, pero no hagas esto así, si no hazlo así, me di cuenta que en realidad era un reflejo total de lo que pasaba conmigo. Entonces era un autojuzgamiento todo el tiempo, era justamente el no aceptarme a mí misma, porque miren cómo a veces nosotros no aceptamos a los otros y es tan sencillo como eso, como no nos aceptamos a nosotros, no estamos aceptando a los otros, tampoco menos los vamos a aceptar, si no empezamos por hacerlo con, pues, con nosotros mismos. Entonces es empezar ese proceso de convivir con nosotros mismos y de aprender a revisarnos realmente, ¿no? Evaluar qué es lo que está pasando, qué son esas cosas que realmente nos tienen tan cargados, nos tienen tan agobiados, que realmente hacen que no aceptemos al otro. Y usualmente lo que pasa cuando no aceptamos al otro es porque tiene cosas que tampoco aceptamos nosotros en nosotros mismos. ¿Mm? Porque no sé si se han dado cuenta de eso, pero con las personas con las que más chocamos son las personas que más se parecen a nosotros. ¿Mm? Y nosotros vemos el error en el otro, pero no nos damos cuenta que ese error también lo tenemos nosotros. Entonces acá es supremamente importante que empecemos a trabajar en la convivencia con nosotros mismos, que inicia por un proceso de autoconocimiento, por un proceso de empezar a saber quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Y hay algo supremamente fundamental acá y es el tema de reconocer nuestras emociones. Reconocer las emociones creo que es una de las cosas más difíciles de hacer, porque a veces ni siquiera sabemos qué experimenta nuestro cuerpo, ¿cierto? O sí, qué experimentamos nosotros con algún tipo de emoción. Si es la rabia, si es alegría, no sé si a veces les pasa que uno dice como, no sé ni qué tengo, si es rabia, si es tristeza, si es dolor,
si es angustia, si es qué es lo que siento. Y lo más importante aquí es empezar también a identificar eso, cómo lo experimenta nuestro cuerpo y cómo lo estamos exteriorizando hacia los demás y cómo nos expresamos también nosotros en este tema de las emociones. Entonces, creo que acá lo más importante de todo esto es empezar a ver esa convivencia, esa autoconvivencia, y empezar a ver realmente qué es lo que está pasando con nosotros, qué es eso que no toleramos, porque nosotros nos damos supremamente duro, nosotros nos damos palo todos los días. Entonces, si pudiéramos empezar a encontrar eso que no toleramos en nosotros mismos, y podríamos tener una manera de decir, ok, listo, esto lo puedo cambiar o esto no lo puedo cambiar. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, el tema del temperamento, del carácter. Yo soy una mujer con un temperamento muy, muy fuerte, con un carácter muy, muy fuerte. Peleé contra eso mucho tiempo. Entonces, tras el hecho, entonces vivía histérica porque tenía un temperamento fuerte, ¿no? Entonces, esto era una creación de un monstruo continuo porque vivía mal genio, porque cuando me hablaban yo respondía como decía mi mamá, con tres piedras en la mano, entonces no se le puede decir nada, porque todo siempre entonces es una respondedera, no sé qué, y ya también por eso, ¿no? Era como, estoy siendo juzgada, ¿cierto? Por alguien más por ser así, y entonces a mí me emberraca ser así, entonces como me emberraca, pues sigo emberracada, entonces a la final no estaba ni aceptando lo que realmente estaba ocurriendo conmigo, ni mirando una opción diferente para eso. ¿M? Entonces ya en este momento, digamos que tengo claro que sí tengo un carácter fuerte, que sí tengo un temperamento fuerte, pero aprendí a manejarlo de una manera distinta y aprendí, digamos que, a llevarlo por un camino positivo, en vez de dejarme llevar como y dominar por mis emociones y por mis impulsos, porque los seres humanos por naturaleza somos impulsivos y de hecho nuestras decisiones y todo lo que hacemos con nuestra vida, cuando no estamos equilibrados con la razón, pues todas esas decisiones y esos temas las tomamos desde el estómago. Entonces es ahí desde ya donde nos fluye el tema de la impulsividad y se nos olvida un poquito pensar como en autoadministrarnos y en trabajar en esos temas. Entonces, acá el tema es que no tenemos el tiempo, ni siquiera, para sentarnos con nosotros mismos a evaluarnos, a revisar qué carajos está pasando, qué tenemos bien, qué tenemos que cambiar. Cuando hay algo que nos molesta en otros, acá lo más importante no es ir a pelearle al otro, sino empezar por revisarnos nosotros y decir, oiga, ¿por qué me está molestando esto? ¿Realmente esto del otro me está molestando por lo que está haciendo el otro? O por lo que yo debería, lo que yo pienso, perdón, que debería estar haciendo el otro, o porque es algo que también tengo yo y que no he podido cambiar y como me enchicha que otra persona tampoco lo haga. ¿M? Entonces, acá lo importante es dedicarnos este tiempo. ¿Alguien nos habló? No, creo que no. Pero, Acá lo importante es dedicarnos este tiempo para nosotros mismos, para reconectarnos con lo que para nosotros es esencial, tanto para nuestro crecimiento como seres humanos, como también lo que es esencial a la hora de compartir. Entonces, siento que esos dos son los tiempos importantes que debemos tener dentro de nuestra vida, ¿cierto? Y es lo esencial para nosotros, que si hablamos, por ejemplo, en lo esencial para mí, Jimena, es el tema de mi espiritualidad. Entonces, tener un tiempo para orar, tener un tiempo para meditar, tener un tiempo para hacer ejercicio, tener un tiempo para leer. Y lo que me venía pasando es lo que les digo, hacía mi agenda y de último dejaba lo que realmente es esencial para mí. Entonces, hoy día lo importante de la invitación también es esa, para todos ustedes, es que dentro de su agenda y dentro de lo que planeen en el día, que es muy bueno, por supuesto, tener un tema de planeación, pero también incluir ese tema esencial para ustedes dentro de las cosas ejercicio, 5 sentadillas, ay, no, le escribí a mi hermano, entonces, ¿qué hubo? Y hasta mañana, trin, y hacer todo como a la loca, porque a la final creo que ese es el tema y es que no estamos disfrutando realmente nuestro compartir, nuestra convivencia con alguien más. Entonces, para mí, por ejemplo, eso es lo esencial en cuanto a mí, en cuanto a lo esencial hacia afuera, está un tema de compartir, ¿cierto? De compartir con mi familia, de compartir con mis sobrinos, ahorita pues me toca solo por videollamada, de compartir con mi hermano, de compartir con mis amigos, tener también ese tiempo de reconocer al otro, ¿cierto? Y de tener esa empatía con el otro.
El tema de la convivencia no es tanto de una norma, como les digo, sino sencillamente entender que hay otra persona que piensa diferente, que tiene maneras de actuar diferentes y que necesita también ser comprendido para podernos entender. Miren cómo pasa a veces que, o bueno, yo no sé, a mí me ha pasado y espero que ustedes también, que es algo muy común y muy frecuente, y es que a mí me gusta poner, como decía Mauricio, el papel higiénico con la tapa, o sea, con el cosito hacia afuera. Y a Pepito le gusta ponerlo con la tapa hacia adentro, ¿sí? Pero en realidad es que Pepito le da casi lo mismo poner la tapa para adentro o para afuera. En cambio, yo, que soy eh, una desenfrenada con el tema del papel higiénico, pues sufro si el papel higiénico está para el otro lado. Y entonces mi conflicto con Pepito se convierte en que, pero usted, ¿por qué es tan boba? Ay, pues, ¿qué le va a cambiar la vida que tenga el papel? Y vuelve y se lo voltea a uno, oiga, como por hacerle la maldad, que uno dice, pucha, pero si en realidad a mí me afecta. Entonces, acá la idea es poder comprender, llegar a entender que hay otra persona que se afecta con algo que a usted le parece estúpido, pero resulta que para la otra persona no es estúpido. Estoy dando un ejemplo muy bobo, como es el tema del papel higiénico, pero puede ser eso como puede ser otra cosa, que realmente nos genera un conflicto por no entender sencillamente la posición del otro, sino que simplemente sea tan boba, pues, con lo que se va a estresar. Bueno, pues me estreso. Entonces, ¿qué te cuesta si sabes que me estreso porque el papel higiénico está para el otro lado? Pues, ¿qué te cuesta ponerlo para el lado y evitarme un estrés? Y en realidad es que no nos cuesta nada, no nos cuesta nada ponernos en los zapatos del otro. Entonces, eso era lo que quería compartirles el día de hoy en este tema de convivir sin vivir, es darse ese espacio para ustedes, para vivir. Hay algunos tips entonces que son para convivir contigo mismo, ya para terminar, y unos tips que son para convivir con las otras personas, ¿cierto? Con un espacio en general con el que nos desarrollamos y nos vemos a diario. Entonces, para el tema de la convivencia con uno mismo, lo más importante es el autoconocimiento y la aceptación. Es un proceso bastante largo, pero es un proceso súper bonito si lo hacemos de, pues digamos que a conciencia y de corazón. Lo otro es tener una libertad de ser uno mismo, y es que a veces uno quiere ser uno, pero entonces es uno afuera, otro en la casa, y otro con los amigos, otro en tintín, entonces porque está uno muy pendiente como del que dirán. Entonces pienso que a la hora de aceptarnos y de conocernos, pues tenemos esa libertad de poder ser nosotros mismos sin sentir culpa, ni sentirnos juzgados por nosotros mismos además. Reconocer y manejar las emociones, como les estaba diciendo. Hay 5 emociones básicas que son la alegría, la tristeza, el miedo, la rabia y el disgusto, que son las mismas de intensamente. Si lo vieron, es el ejemplo perfecto de un manejo de emociones. Eh, Otra cosa supremamente importante es hacer por mí mismo lo que siempre estoy esperando que alguien más haga por mí. Entonces, a veces estamos pensando, ay, pero ¿cómo es posible que Pepito no me hubiera hecho un desayuno rico? Oiga, levántese y consiéntase, ¿sí? Consiéntase usted mismo, vaya, prepárese una comida rica, dedíquese el tiempo para las cosas que para usted son importantes, que son esas pasiones. ¿Qué pasiones tienen? Hace parte también del autoconocimiento, empezar a revisar cuáles son esas pasiones, esos intereses que tenemos. Para mí, por ejemplo, está el tema de la formación, es una de las cosas que más me apasiona en la vida, pero además también me gusta cantar, pero además también me gusta hacer ejercicio. Entonces, intento también llevar ese equilibrio, como les estaba diciendo, en los diferentes aspectos de la vida. Eh, y lo más importante también es escucharnos, saber escucharnos, tener un momento en la noche donde podamos tener una conversación con nosotros mismos de qué estamos sintiendo, qué estamos pensando, qué nos pasó en el día, qué hicimos bien, qué tenemos que mejorar, etcétera, etcétera, y demostrarse afecto a usted mismo, ¿sí? El afecto es dedicarse tiempo, el afecto no es tener un autoabrazo, aunque el autoabrazo funciona, es súper chévere, pero pues más allá de eso también es como demostrarse afecto y tener amor por usted, no sé, hágase una mascarilla, un masaje, automasajes del cuello, qué sé yo, sí, pero tenga un espacio y un tiempo para usted. Y los tips para convivir con otras personas es igual también conocerlos, así como usted tiene que hacer un proceso de conocimiento con usted, también lo importante es que tenga un proceso de conocimiento con el otro. A ver, quién es, cómo funciona, qué le molesta, cuáles son sus mañas. Y el conocer el que le molesta no es para joderlo, sino para decir, oiga, pues si le molesta que deje los calzones colgados en el baño, pues voy y los pongo en la cocina, en el cuelgarropa.
y se acaba el problema. Oiga, si le molesta que prepare el café y deje los filtros volteados, pues pucha, a mí no me afecta, pero si el otro está sufriendo, pues dejo los benditos filtros como tienen que ser. ¿M? Entonces ese es el tema de conocerlos y reconocerlos como seres humanos, reconocer como una persona más que tiene una necesidad, como ya les había dicho al principio, diferente a nosotros, eh, y conocer también los intereses que tiene. ¿Qué mejor forma de empezar a convivir, a vivir y a disfrutar eso con las otras personas, eh, que empezar a compartir esos espacios de intereses de los otros? Entonces a mi mamá, por ejemplo, le gusta mucho la novela esta de La venganza de Analía, pues ahora todos mis días a las 8:30, Jimenita está sentada en la cama viendo la novela, que además me pegó una enganchada terrible, pero pues estoy viendo la bendita novela con mi mamá porque es lo que le gusta. Que a mi papá le gusta sentarse en la sala a escuchar música, pues ahí me siento y me tomo un café y comparto un momento y un espacio con él. Que a Pepito le gusta hacer tal cosa, pues vamos a hacerlo. Y si yo tengo algún interés, pues invito a las personas con las que vivo a que hagan parte de eso y así empezamos, pues por supuesto, a compartir. Tener una comunicación asertiva y una comunicación afectiva y es simplemente sabernos comunicar, saber expresar nuestras emociones con el otro. Y lo más importante aquí que nos funciona para el convivir con nosotros y convivir con los otros de una manera plena y satisfactoria es vivir el aquí y el ahora. Simple, es aprovechar cada instante, cada segundo, cada minuto, sin reproches, sin juzgar, sin quitarle ni ponerle. ¿Saben? Porque a veces nunca tiene ningún detalle conmigo. Yo ya le dije que es que no me atrae ni unas flores ni nada. Y al día siguiente entonces le trae unas flores y tras del hecho uno le dice, sí, eso lo hiciste porque yo te dije, no porque te nací. Y entonces termina otro conflicto, el otro se está esforzando, ¿cierto? Por entregarnos eso que nosotros queremos y necesitamos, y lo que estamos haciendo nosotros es teniendo otra vez otro conflicto. Entonces, sin quitarle ni ponerle, sin juzgar, sin ponerle un título a las cosas, simplemente dejar que las cosas fluyan, eh, aprovechar cada instante de la vida, dedicarle tiempo a vivir y no solamente a estar conectados al trabajo o a todas las cosas que tenemos que hacer a diario, sino dedicar ese tiempo justamente a estar y a reconocer a los seres humanos que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, esta era la información que quería compartirles el día de hoy. No sé si tienen algo que decir, que comentar, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Me escuchas, Gemma? Sí, fuerte y claro. Ok, yo pienso que como para añadir un poco a lo que tú decías, yo creo que es muy, pero muy clave el tema del convivir, el tema de la tolerancia. Yo creo que el tema de la tolerancia es la clave para convivir. Eh, Uno viviendo solo, muchas veces también está muy duro. No tenemos muchas veces también hasta esa misma tolerancia con uno mismo. Pero igual, yo no dejo No te estoy oyendo bien. Que den tolerancia con uno de, mismo. pues no, con uno mismo y con la persona con la que convive. Yo creo que hay cosas que son negociables, hay cosas que no son negociables. Sí, Tenemos problemas de comunicación con Mauricio. sí, está un poco entrecortado, pero a ver si te entendí, Mauricio, y es un tema de la tolerancia, sí, y de las cosas que son negociables y las cosas que no son negociables. Y por supuesto que hay cosas, oye, tú puedes negociar la toalla mojada, ¿sí? Tú puedes negociar la lavada de la loza, tú puedes negociar, no sé, la sacada de la basura, ¿sí? ¿Cómo pones la bendita bolsa de la basura? Ponga un poco de su parte, ¿cierto? Porque esto es un tema también de un 50-50. Pero hay cosas que tú no puedes tolerar porque definitivamente no son negociables. ¿M? El tema, no sé, de lo que yo les decía, tercerizar servicios y entonces tener un amante, pues para mí no es negociable. Entonces, no, ay, sí, soy una mujer súper tolerante. Pues no, sí, esas son cosas que no voy a tolerar y que no voy a aceptar. Pero hay otras que yo pienso que son las que dañan muchísimo la convivencia y son cosas que definitivamente se pueden negociar y puede haber
un diálogo entre las dos personas y lo que les digo, ponerse en los zapatos del otro. ¿Alguien más? Gracias, Mauricio, por el apunte. ¿Alguien más tiene algo que aportar o que decir? Gloria, Liliana, María. María dice muy chévere y cierto lo que dices, muchas gracias, no, con mucho gusto. Pues yo creo que agradecerte también por este espacio que dispusiste para nosotros y para ahondar un poquito en este tema que en este momento puede ser como tan, mm, no sé cómo decirlo, pero puede llegar a generar tantos conflictos, ¿sí? Entonces, muchas gracias por todo lo que nos comentaste en la tarde de hoy. Gracias a ti, Gloria, por estar conectadita. Mientras alguien más nos cuenta. Les recuerdo redes sociales por si me quieren seguir por Facebook y por Instagram. Sobre todo por Instagram, que es como donde más muevo y hago los likes más o menos cada 8 o 15 días. Es @Jimena y también estoy en Facebook, salgo con un corazoncito amarillo en la... ¿Ya? ¿Me oyen? Ah, ok. Listo. Entonces, ahí les recuerdo mis redes sociales. Entonces, Jimena-Piso, Carvajal M, ahí nos podemos conectar para lo que necesiten con muchísimo gusto. Temas de relaciones, de crecimiento personal, de amor propio, de autoconocimiento, de proyecto de vida. Todo eso lo pueden encontrar también y pues cualquier cosita que necesiten con muchísimo gusto. No sé si alguien más tenga algo más que decir. Pues Jimena, primero agradecerte porque haces parte de estas charlas de Wiccan, por la información tan valiosa que le has dado a los participantes de esta noche, a nuestros invitados de esta noche, a esas personas que estuvieron desde el principio y que se quedaron hasta el final. Muchísimas gracias por estar allí. Gracias por hacer parte de este proyecto que precisamente es para ustedes. Los invitamos a que ingresen a nuestra página y vean las charlas que tenemos dispuestas para esta semana y las próximas semanas. Sé que con Jimena Carvajal vamos a tener una próxima charla. Entonces, muchísimas gracias a todos y Jimena, para ti una feliz tarde y que estés muy, muy bien. Muchísimas gracias y gracias a todos.